Brillante, muy inteligente, considerado un sabio, un hombre que dedicó su vida a estudiar diferentes cosas. Fue un matemático, un físico, un inventor, un filósofo, y al final de su vida terminó siendo también un escritor cristiano. A sus 19 años había recibido en Francia y en Europa ya varios premios en diferentes rubros. Él fue el primer hombre que inventó, podemos decir, la calculadora moderna, la calculadora que en ese entonces se llamó Pascalina en honor a su nombre o a su apellido Pascal, la calculadora mecánica. Fue un hombre que visitó muchas universidades y que aún reyes y hombres principales de su tiempo estuvieron a sus pies escuchando de filosofía, de ciencia, de sabiduría. Sin embargo, toda su vida hubo un vacío en su corazón, dicho por sus labios de él mismo. Las matemáticas no pudieron llenar ese vacío. El matrimonio no pudo llenar ese vacío que había en su corazón. La ciencia y la filosofía no pudieron responder el porqué de ese vacío de su corazón. Sin embargo, en la etapa final de su vida, un día tuvo un acercamiento con Cristo en la oscuridad de un cuarto en su hogar, y al tener ese encuentro con Jesús, se dio cuenta o supo que esa era la pieza que le hacía falta a su alma para llenar el vacío que él tenía. Y cuando él tuvo ese encuentro con Jesús, su propia crónica dice que él, después de pasar horas llorando, pero de felicidad, después de pasar un tiempo con Dios por primera vez en toda su vida, tomó un papel y una pluma y comenzó a escribir en sus memorias esa experiencia que había tenido en ese día. Y a esta parte de esta página de su vida se le conoce como el memorial de Blaise Pascal. Entre las cuales cosas él escribió ahí, puso la palabra fuego, puso la palabra alegría y puso entre comillas una frase que dice: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos ni de los sabios. Durante años, dijo él, desconocí al Dios que podía explicar en mi mente y llenar todos mis vacíos. Esta noche conocí al Dios vivo que transformó mi corazón. Alegría, alegría, lágrimas de alegría brotaron de mi corazón. Cuando él terminó de escribir esto, dobló este papel y en uno de sus sacos hizo una abertura, lo rompió, metió el papel dentro de ese saco, cosió el saco, y toda su vida a partir de ahí se le miró la mayoría de veces portando ese saco. Cuando él murió, su sirviente observó con curiosidad el saco y vio la abertura y sintió que había algo adentro. Así que, habiendo abierto eso, encontró esa carta y al final una frase que se volvió ícono para el mundo, que dice, entre comillas: hay un vacío en el corazón del hombre que tiene la forma de Dios, y solo Dios
revelado en Jesucristo puede llenarlo. Lo repito entre comillas, hay un vacío en el corazón del hombre que tiene la forma de Dios. Y solo Dios revelado en Jesucristo puede llenarlo. Esto me recuerda esos juguetes que casi todos los padres le hemos comprado a los niños, que están hechos de plástico, que tienen una forma cilíndrica y que tienen muchos orificios en los cuales cabe una pieza, pero solamente de todas las 15, 20 piezas que están, solamente tienen un lugar cada una para depositarse, y esa pieza tiene exactamente la forma que necesita y también la parte del rompecabezas que necesita. Así, de esta manera es el corazón del hombre. Se puede intentar llenar de muchas formas y de muchas maneras, pero ciertamente solo hay una forma que la puede llenar, y esa forma es Dios, su creador, y nadie más. Hermanos, Juan comienza describiéndonos una historia que ya muchos hemos escuchado, pero no nos presenta a un Nicodemo escandaloso, no nos presenta a un Nicodemo ladrón, no nos presenta a un Nicodemo adúltero, tampoco un idólatra o un chismoso. Juan nos presenta a un Nicodemo admirable, ese que era parte del Sanedrín, el cual era un grupo, un cuerpo ejecutivo selecto llamado el Sanedrín. Alguien que supuestamente podía responder las preguntas más existenciales de los judíos y de los hombres. Alguien que tenía las credenciales y el pase para sentarse en la cátedra de Moisés o en la silla de Moisés que se encontraba en Capernaum, el cual era una silla destinada solamente para unos cuantos en toda la historia o los milenios de Israel sobre la tierra hasta el tiempo de Jesús. Se sentaba para responder las preguntas de los catedráticos de su tiempo, para responder las preguntas del pueblo, para hablar de sabiduría de la Torá, para hablar de los profetas. Si alguien fuera de Jesús en Israel era el indicado para darle a las personas una palabra acertada, ese se llamaba Nicodemo. Sin embargo, entre todas las cosas que tenía guardadas en su escritorio, todos sus diplomas, para poder llegar hasta el lugar donde estaba, no habían llenado un vacío que había en su alma. Había preguntas que responder, había preguntas que hacer, había un vacío que llenar en su alma. Tenía la ley, conocía idiomas, había recorrido las bibliotecas más preponderantes de Israel y quizás de otros lados, sabía expresarse seguramente en griego, en hebreo, en latín, en arameo. Sin embargo, con todos sus estudios, con todos sus conocimientos, las casas que había adquirido, porque ellos eran hombres que estaban cuidados por Israel, que estaban alimentados por Israel, tenía casas, tenía hogar, tenía propiedades, tenía seguramente gente que trabajaba a sus pies en todos los quehaceres de sus casas, pero había un vacío dentro de él que todas las cosas superficiales que tenían no había podido ser llenado. Juan dice: y vino de noche. Muchos predicadores hemos especulado. Algunos han dicho que él tenía vergüenza de que lo miraran un hombre perteneciente
al selecto grupo de los fariseos entre el pueblo común y frente a un carpintero, haciendo preguntas existenciales, siendo que la lógica debía de ser al revés. Jesús yendo con este catedrático de Israel a hacerle preguntas existenciales. La verdad es que era un hombre bueno, era una persona buena, era una persona que buscaba el sentido de la vida verdadera en la Torá, en la ley y en Jehová, pero había un vacío en su corazón. Otros dicen que quizás temía al Sanedrín, que él fuera y se acercara a Jesús y le hiciera preguntas, avergonzándole a él y avergonzándole también a su grupo. Otros quizás han dicho que era un hombre tan ocupado, que tenía tantas cosas que hacer, que tenía tantas preguntas que responder, tenía tantas ocupaciones de día, que solamente le quedó la noche para ir a acercarse a Jesús y hacer esas preguntas. Cual sea la verdad, es que ya sea de día, de tarde o de noche, encontrar a Jesús o buscar a Jesús en el camino es la cosa más sabia que el hombre puede hacer en su vida. No importando los tiempos, no importando el clima, no importando nada. Fue al lugar correcto donde iban a ser respondidas sus preguntas más profundas del hombre. Los grandes filósofos dedicaron mucho tiempo para estas cuestiones, porque ese vacío que tiene la forma de Dios lleva al mismo hombre a hacer preguntas delante de los hombres y delante de Dios, pero no preguntas triviales, sino preguntas existenciales, preguntas que pueden producir un efecto en la vida del hombre, preguntas que a veces son necesarias que sean respondidas. Sócrates invita al hombre a conocerse a sí mismo dentro de su filosofía. Platón busca la realidad del más allá de lo visible, la realidad que solamente se puede encontrar en Dios. Aristóteles enseña que todo ser humano busca un bien supremo en algo que está más allá, y algunos otros más hablaron acerca de la angustia del hombre de conocer esas preguntas, pero que solamente separado de Dios o alejado de Dios estarían en un momento más difícil para encontrar las respuestas. Viktor Frankl, este hombre que sobrevivió a los campos de concentración, que es uno de los padres de la psicología moderna, después de salir de los campos de concentración, afirmó una necesidad profunda del ser humano de encontrar las respuestas a su vida y el propósito de su vida. Sin embargo, a pesar de toda la filosofía y de todas las preguntas que se han hecho, han pasado las edades y las preguntas siguen acompañando la vida del hombre hasta su muerte, si Cristo no está en ellos. Preguntas como: ¿quién soy yo realmente? ¿De dónde vengo? ¿Para qué sirvo yo en esta vida? ¿Por qué existo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué existe la maldad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la mentira? ¿Existe Dios? ¿Hay algo después de la muerte? ¿Qué pasará en el momento que se acabe todo para mi vida? ¿Qué ocurrirá cuando todo termine? Este tipo de preguntas que los grandes filósofos han reflexionado y han querido contestar. Sin embargo, en Jesucristo hay algo diferente. La Biblia hace algo diferente. La Biblia no comienza con las preguntas de usted, con las preguntas de los filósofos o con las preguntas de los hombres. Comienza con la raíz del problema donde nacen todas esas preguntas, porque aún no estaba la palabra en un Nicodemo cuando Jesús no dejó que le hiciera ninguna pregunta, y no fue a responder las preguntas existenciales que tenía en su boca, sino a tomar de raíz el problema que iba a producir, a generar esas preguntas en él. En la Biblia
Los grandes hombres de Dios también se hicieron muchas preguntas, como se lo hacen y se lo hicieron los filósofos. La escritura está llena de hombres y mujeres de carne y hueso que hicieron preguntas existenciales y escribieron aún poéticamente esas preguntas delante de Dios. David, por poner un ejemplo, en Salmos capítulo 8 versículo 4, aunque es una expresión profética, mesiánica, David también se estaba refiriendo a los humanos y tuvo que decir: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué somos los hombres para que Dios se acuerde de nosotros? ¿Qué tenemos los hombres para que Dios piense en nosotros? ¿Qué hacemos los hombres para llamar la atención de Dios? Decía David. Job, en el capítulo 14, enfermo, quizás destruido, abatido, con dolor, con tristeza en su corazón, solo, preguntó en el versículo 14: ¿y si el hombre muriere, volverá a vivir? Una pregunta acerca de la muerte. Y luego el salmista en el capítulo 42 versículo 2 habla del vacío del corazón y por qué el hombre o el alma del hombre tiene una tendencia a buscar un Dios. Y dice: mi alma tiene sed de Dios. Una sed por falta del agua, por falta del vacío en el alma. Aunque el salmista en el capítulo 42 se refiere al Dios vivo, una sed del Dios vivo, déjeme decirle que todas las almas de los hombres buscan saciar verdaderamente con el Dios vivo su ser. Sin embargo, la carne, como no entiende, como no sabe a quién dirigirse, se va a otros espacios, se va a otros lugares. Y es por eso que nacen tantas religiones, tantas filosofías. Es por eso que hay dioses de barro, de bronce, de madera, porque aunque hay un vacío en él y tienen la tendencia natural a buscar un Dios, no ha encontrado, como Nicodemo, el lugar correcto, sea de día, sea de tarde o sea de noche. A los pies de Jesucristo es donde se llena el vacío del alma. Era una buena oportunidad para alabar a Dios. Nicodemo representa ese hombre que todos llevamos dentro, el hombre de todos los tiempos. Jesús, cuando él llega con él para hacer estas preguntas, como lo dije anteriormente, no le da la oportunidad a expresar. Él llega con halagos delante de Jesús. Y era una excelente oportunidad para Jesús de recibir los halagos del hombre, porque Nicodemo había observado los milagros de Jesús y le dice, y parafraseo: ningún hombre sabemos que vienes de Dios, que vienes del Padre, porque ningún hombre que hace las maravillas y los milagros, los prodigios, las sanidades que tú haces, puede venir de otra parte que no sea de Dios. Era una excelente oportunidad para que Jesús dijera: sí, yo vengo de Dios, tengo la unción de Dios, tengo el poder de Dios. Era una excelente oportunidad para demostrarle a uno de los antagonistas o del cuerpo antagónico de Jesús que él era verdaderamente el Mesías. Tenía una oportunidad de oro para que el más importante, la más importante persona de ese grupo religioso antagónico de Jesús llevara por boca de él la expresión de Jesús y que les dijera: ha dicho que él es el Mesías, ha dicho que él es el Señor. Pero sin embargo, a Jesús no le interesaba expresar ese tipo de cosas delante de él. Sabía que había una necesidad profunda delante del hombre. A veces tenemos muchas preguntas delante de Dios y no son respondidas. Y cuando venimos a Dios,
Lo último que hace Dios es responder nuestras preguntas, porque como se lo dije al principio, Dios responde desde la raíz y no solamente desde las cosas superficiales que los hombres tenemos y los hombres meditamos. Así que antes de que hablara, antes de que expresara, antes que dijera, antes de responderle lo que él quería, dice: de cierto te digo. Es decir, esta expresión quiere decir 3 veces te juro, te juro, te juro y te juro. Y con ese triple te juro estaba diciendo que el asunto era verdadero y que el asunto era serio. No me interesan ahorita tus preguntas filosóficas y existenciales. De cierto te juro por 3 veces que si no naces de nuevo no puedes heredar el reino de los cielos. Si el hombre entendiera esto, si los hombres entendiéramos esto, las cosas cambiarían en la vida del hombre. El hombre ha aprendido a medir la velocidad de la luz. Ha aprendido a saber los tiempos. Sabe perfectamente cuándo es el otoño, el verano, el invierno. El hombre sabe la velocidad de la tierra. Sabe su periodo de rotación y de traslación. Sabe cuántas horas dura el día. Sabe cuántos días dura el año. El hombre sabe o puede medir casi con exactitud cuando viene un problema en el espacio sideral y nosotros vamos a tener, por ejemplo, un eclipse. Ha logrado descifrar el ADN, pero sigue sin comprender, sigue sin entender qué es aquella pieza que puede ensamblar en su corazón y que puede llenar el vacío de su alma. No puede llenarlo con la filosofía, no puede llenarlo con la ciencia, no puede llenarlo con las matemáticas, no puede llenarlo con los estudios, y no ha comprendido que la pieza faltante en su alma se llama Jesús, y de ahí parten todos los problemas. Si usted quiere solucionar sus problemas, Dios no va a ir a las cosas superfluas, Dios va a ir a la profundidad, a la raíz de su problema, y eso es para llenar el vacío que hay en su corazón, y esa pieza faltante se llama Jesús. El éxito exterior de las personas no garantiza la plenitud de su interior. Tenemos a un hombre sabio, a un hombre con una capacidad intelectual superior al nivel, llamado Nicodemo, un hombre noble, un hombre sincero que buscaba a Dios, un hombre que había pasado por las más prestigiosas universidades de Israel y por sus facultades, un hombre que sabía de memoria la ley y la Torá, que conocía de memoria grandes párrafos del libro de Isaías y de Jeremías, que sabía también de las ciencias y las filosofías de sus días, que era un derechohabiente de todos los beneficios que tenía el Sanedrín para ellos. Pero vemos un hombre con un gran éxito exterior, pero que no tenía la plenitud en su vida interior. Jesús va a la pregunta que el hombre no se atreve a hacer, o que a veces se avergüenza en hacer. Te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos de la vida. Las cosas más profundas de la existencia del universo y de nuestra propia existencia no han sido respondidas por las ciencias, por las matemáticas y por las filosofías, y siguen dejando un hueco muy profundo dentro de la ciencia y de las personas. Hay cosas que no podemos entender. Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre siendo viejo
nacer de nuevo. Cuando la vida se ha destruido, cuando el corazón se ha desgastado, cuando el cuerpo se ha enfermado, cuando hemos destruido nuestra propia existencia y de los que nos rodean, cuando no nos aguantamos ni a nosotros mismos, cuando llega la noche y solamente nos queda llorar por todas las frustraciones que tenemos en la vida, cuando no entendemos las cuestiones espirituales y no le creemos a Dios, entonces se frustra nuestra alma y no sabemos cómo empezar de nuevo. Dios no va a arreglar la parte exterior del hombre, o no va a comenzar arreglando la parte exterior de su vida. No va a pintar solamente el coche por fuera, dejando toda la destrucción por dentro. No va a ir a lo superficial, va a ir a lo más profundo del alma, donde comienza el problema. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo sabía o entendía que no podía responder a la pregunta del vacío de su corazón. Y Jesucristo le dice: tienes la ciencia, tienes los diplomas, tienes los doctorados, tienes el conocimiento, eres maestro y traductor de la ley, te sientas en la cátedra de Moisés para dar cátedras de una manera excelente, y no conoces la parte más fundamental de la existencia del hombre, esa que transporta al hombre a otra dimensión, esa que lleva al hombre a un lugar escondido que solamente tiene Dios, esa que le brinda al corazón del hombre lo que han buscado los filósofos, la eternidad del hombre, esa que transporta al hombre a la vida eterna en Cristo Jesús. Sabes todo eso y no sabes lo esencial de la vida. Entonces, ¿qué sabes? ¿Eres tú de maestro de Israel y no sabes esto? Años atrás, décadas, cientos de años, la ciencia no sabía de muchos acontecimientos, cómo se iniciaban, dónde se iniciaban, cómo se suscitaban, pero sin embargo ahí estaban. El hecho de que no podamos ver a Dios, ni siquiera de que no lo podamos sentir, no quiere decir que Dios no esté ahí y que Dios no pueda obrar en los corazones. Jesús le dice a Nicodemo: el aire, parafraseo, nace, crece y corre y camina y se desplaza por los senderos, por las calles, te golpea, roza tu rostro como una seda puede rozar tu cuerpo. Lo sientes, pero no lo puedes oler, no lo puedes tocar y no lo puedes ver. El hecho de que Nicodemo no entendiera el asunto más profundo en la existencia de la vida del hombre no necesariamente quería decir que no se suscitara. Así es el Espíritu de Dios en la vida del hombre. No se puede ver, no se puede tocar, no se puede oler, pero sí produce un cambio cuando el hombre deja que entre en el corazón. Sí produce un cambio en las vidas, sí produce un cambio moral, sí produce un cambio de excelencia en los corazones, sí llena los vacíos, sí trae felicidad. Y después el exterior, y después las cosas superficiales del hombre, las preguntas se van respondiendo de a poco. Pero es necesario entonces nacer de nuevo, es necesario que el corazón mude, que cambie, porque también el apóstol Pablo en 1 Corintios dice: aquí todas las cosas son hechas. El viejo hombre quedó atrás, se ha ido, no está.
Y nada ni nadie puede sacar al apóstol de esa conclusión. Nicodemo pensaba que necesitaba respuestas a sus preguntas. Jesús pensaba que necesitaba nacer de nuevo. Y esa sigue siendo la cuestión para los hombres. El nuevo nacimiento es la respuesta de Dios a la necesidad más profunda del hombre. No hay otra respuesta que Dios pueda dar para solucionar las cosas del hombre que el nuevo nacimiento. Si usted no ha nacido de nuevo, yo le puedo decir que esa es la pieza faltante en su corazón. Si usted tiene huecos en su alma, vacíos en su alma, Cristo es la pieza que le hace falta a su alma. Y eso se llama en la Biblia nuevo nacimiento. Dios sabe lo que el hombre necesita. No vino a tocar problemas superficiales a usted, aunque lo puede hacer y a veces lo soluciona. Vino para darle vida nueva y vida en abundancia a su alma. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. El Espíritu Santo hace una obra que los ojos no pueden ver de primera vista. Hace algo profundo en el alma que no podemos ver de primera vista, pero que sí sacia el corazón, que sí cambia las personas, que sí cambia los contextos. El amor de Dios es más grande y más profundo que los vacíos del hombre, pero tiene precisamente la forma del vacío del hombre. En el siglo XVIII vivió un hombre llamado John Newton. Su nombre sé que no le inspira nada a usted, ni a la sociedad, ni respeto. Pero en sus días no le inspiraba a nadie tampoco respeto en el siglo XVIII, sino temor. Era un capitán de barco dedicado a ir por África y por otros lugares con muchos bandidos, y agarraba a los jóvenes, sobre todo de color negro, y los llevaba a Europa para venderlos como esclavos. Y hacía cientos de viajes, y era el temor de las personas verlo o verlos a ellos llegar a una costa. Y hacía que mientras cientos de personas lloraban en una mazmorra dentro de un barco, pidiendo misericordia de regresarlos a su lugar, a su patria, a su casa, él sabía que solamente era un negocio y no le importaba que aquellos estuvieran con cadenas. No le importaba nada. Pero en sus crónicas dice que a pesar de tener dinero y de respeto, de ese tipo de respeto delante de las personas y de los reyes, por ese trabajo tan indigno que tenía, había un vacío en su corazón. Aunque tenía todo lo que querían sus ojos, lo podía poseer por el gran negocio que tenía, había un gran vacío en su corazón. Y un día, en alta mar, en una noche turbulenta, se metió a su cuarto secreto, sintiendo más temor de lo que sentía dentro de su corazón que lo que estaba pasando en el mar. Se humilló a Jesucristo, habiendo escuchado por uno de los esclavos la palabra de la fe en Jesucristo. Y su crónica dice que aceptó a Jesucristo, y aquella noche cambió toda su vida. Aquella noche cambió todo. Eventualmente dejó su trabajo porque sentía que un hijo de Dios no debía de hacer ese tipo de cosas. Y un día comenzó
a predicar en un púlpito y se volvió uno de los pastores más famosos de sus días. Y comenzó a predicar la libertad de los presos oprimidos de corazón, cuando él anteriormente había llevado cautivos a muchos esclavos a Europa. Ahora predicaba la libertad, pero no la libertad de ese cautiverio físico o superficial, sino la libertad de los corazones y de las almas. Y entonces el Espíritu Santo lo llevó y tomó una pluma, y de ahí nació uno de los himnos más conocidos hasta el día de hoy del cristianismo, que dice entre sus estribillos: sublime gracia del Señor. Mientras preparaba este mensaje, imaginaba a un Nicodemo por días luchando si ir con Jesús o no ir, luchando con 1000 preguntas. ¿Qué dirán los grandes maestros de Israel que me vean humillado frente a un carpintero? Me imaginaba a Nicodemo días antes queriendo abrir la puerta de noche y salir hacia Jesús, pero aquellas preguntas siendo más fuerte que su voluntad, venciéndolo. Miro a Nicodemo ese día caminando por la noche en aquellas calles silenciosas de Jerusalén, una ciudad dormida. Las lámparas quizás apenas iluminaban el camino de Nicodemo. El viento movía de vez en vez las ramas suavemente de los olivos que estaban a su paso. Un hombre religioso caminaba buscando respuestas. Se había dado cuenta que vivía en la noche de su alma. Como los hombres hemos vivido en una noche interminable de su alma. Lo que no sabía es que había encontrado el camino correcto. Se dirigía hacia el lugar correcto. Ahí donde todos los hombres debemos ir cuando nosotros tenemos necesidades en nuestra alma y en nuestro corazón. Había una noche en él, pero la noche no puede durar para siempre. La noche no dura para siempre. La noche muere cuando la luz del sol llega y no le queda más que entregar toda su fortaleza al día en el crepúsculo de la mañana. Caminaba hacia un encuentro de la sanidad de su alma, hacia un cambio completo de su vida. Las estrellas solamente podían iluminar su camino, pero aquel que estaba allá podía iluminar su alma. Hubo muchas ocasiones en que Jesús se entristeció, y una de ellas es cuando predicaba la palabra y sus amigos, sus seguidores, los que le habían aceptado, los que creían en él, se habían marchado. Solamente le quedaba un puñado de personas ahí, llamados apóstoles o discípulos. Y quizás con lágrimas en sus ojos les tuvo que decir: ¿ustedes también se quieren ir? Y no los estaba corriendo, les estaba dando la oportunidad que les dio a los demás también de elegir por voluntad propia llenar el vacío de su alma. Y uno de ellos, que dejó expresiones exquisitas en la Biblia, que era un hombre tosco, brusco,
pero que dejó expresiones inigualables, le dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de qué? De vida eterna. Póngase en pie. Aquí está el altar. No se hinque ahí en su banca. Yo quiero que venga aquí al altar unos instantes. Venga, cual sea su situación, venga unos momentos aquí al altar. No se hinque en su banca, por favor. Venga, si tiene necesidad de Dios, venga. Si está pleno y completo, venga, por favor. Si tiene algún problema físico, venga, por favor. Si tiene alguna petición delante de Dios, venga, por favor. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Mientras los músicos nos ministran con una alabanza, venga aquí al altar, exprésele a Jesús los vacíos que hay en su alma, dígale que llene su corazón, exprésele a Él las peticiones por las cuales ha llorado, adórele, alábele. Yo sé que hay problemas, que hay necesidades en la vida del hombre, pero yo sé que Dios puede cambiar los contextos de la vida. Yo sé que solamente Dios puede cambiar esos problemas, porque Jesucristo va a ir a la raíz del problema y no a las cosas superficiales. Comience a levantar su voz ahí en esta hora. Comience a levantar su voz y a orarle a Dios y a adorarle y a exaltarle. Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Aleluya. Dios, aquí estamos este grupo de personas en este altar, Señor. Hemos escuchado la administración de tu palabra, Señor. Padre, yo sé que todos tenemos necesidades, Señor, de diferentes tipos, Señor. Ten misericordia de tu pueblo, Señor, y de sus necesidades. Ten misericordia, Señor, de tus hijos, Señor. Ten misericordia aún de aquellos que no te han conocido, Señor. Ten necesidad, Señor, y atiende, Señor, mi corazón. Escucha, Señor, el clamor de tu pueblo que está aquí en el altar. Mira las lágrimas de tus hijas y de tus hijos, Señor. Reprende a Satanás, Señor, si está ahí dentro, Señor, de alguno de tus hijos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Oh Jesús, yo sé que hay muchas necesidades, Señor, en tu pueblo, Señor. Yo sé que hay muchas necesidades en tus hijos, Señor, pero tú tienes esa palabra que puede libertar a los cautivos, Señor. Tú puedes ayudar, puedes reprender las enfermedades, Señor. ¿A dónde más podría ir? Oh, aleluya, gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. ¿A quién iré en busca Sana los corazones, de paz? Señor. ¿Y quién podrá mi Sana a tu vida pueblo, saciar Señor. de verdad? Quita los vicios, Señor, quita los dolores, quita las tristezas, quita la aflicción, Señor, de los corazones, Señor. Reprende a Satanás, Señor, de los hogares, de las casas, de los corazones, Señor. Échalo fuera, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Porque solo tú conoces el corazón de los hombres. Cristo, ¿a dónde Solo tú más conoces la necesidad del hombre. podría Solo tú conoces las súplicas y las plegarias que tu pueblo te hace. Oh, Cristo, Jesús. ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de vida eterna, palabras que cambian los corazones, Jesús. Yo sé que tu pueblo tiene necesidades, Señor, que te ha rogado, Señor, que te ha suplicado, Señor. Padre, mira con esos ojos de amor a tu pueblo.
Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Mira el corazón de tu pueblo, Señor. Mira las lágrimas de tu pueblo, Señor. Cristo, ¿dónde vas? Podría ir. Aleluya, Señor. Cristo,